Y lo primero, amigos, es contratar tu hosting y dominio. Recuerda que tienes acceso a un cupón de descuento. Este es el panel de control de HostGator. Tienes ese botón a tu derecha que dice ese panel. Vas a darle clic. Tienes de tu lado izquierdo este botón que dice WordPress Manager. Y acá, amigos, tenemos que darle clic en instalar. Hay que rellenar el formulario de instalación. El nombre del sitio, ingresa el nombre de tu marca o negocio, descripción, a qué se dedica tu empresa o negocio, lo que es el usuario. Igual debes ingresar un usuario, la contraseña. Puedes dejar esta o ingresar la que tú quieras. Y también debes de ingresar un correo. En el idioma, aquí es importante ponerle español. Dale clic a instalar. Ya se ha instalado, vamos a darle clic a esta segunda que dice admin URL y a continuación acá a la izquierda en este menú que dice apariencia vas a darle clic. Después dale clic acá donde dice añadir nuevo tema y después le das clic donde dice subir tema. Tienes este botón que dice seleccionar archivo y es importante que te vayas a la descripción y al primer comentario del video porque te voy a dejar la herramienta que vamos a estar utilizando y en cuanto le das clic te va a aparecer así. Solamente tienes que descargarlo. Ahora mismo lo vamos a estar utilizando. Solamente dale clic acá, seleccionar archivo. En este caso aquí lo tengo yo. Doble clic y dale clic en instalar ahora. Te tiene que aparecer el tema se ha instalado correctamente y dale clic en activar. Aquí te tiene que aparecer Welcome Admin. Acá, amigos, a tu izquierda tienes esto, Preview Website. Vas a darle clic y acá, amigos, tienes muchísimas plantillas que tú puedes instalar. Por ejemplo, si quisieras instalar esta, dale clic a Select y acá elige el que tú quieras. Dale clic a Next, después Next y dale clic a Start Installation. Clic abajo Skip y allí se está instalando. Listo, amigos, ya se instaló. Acá donde dice checar sitio web tienes que darle clic. Acá ya tenemos este gran diseño que ahora tiene tu página web. Como puedes ver, es un diseño muy profesional. Si quieres modificar esta parte, dale clic abajo donde dice editar con vBuilder y aquí tú puedes comenzar a modificar lo que quieras. Por ejemplo, esto que dice Mexican, le das clic y acá a tu izquierda puedes modificar esto. Por ejemplo, acá tú puedes poner algo. Por ejemplo, ahí puse Andrés. Para guardarlo, acá abajo tienes esto que dice Update y puedes cambiar el logo, los colores, etcétera. Recuerda que también para eso está este mundito. Le das clic y aquí puedes gestionar absolutamente todo.